Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Sean todos y todas bienvenidos a este culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Hoy domingo 3 de septiembre del 2023. Estamos muy emocionados y contentos de empezar una nueva serie de predicación que se la ha llamado Iglesia Sana, el Reino Avanza. Así que anhelamos que domingo a domingo, durante todo este mes de septiembre, igualmente nuestras vidas sean edificadas en los valores del reino de Dios a través de su palabra. Es tiempo de juntar en casa a los niños y niñas para que reciban la palabra de Dios que con mucho cariño es preparada por la Academia Bíblica para bendición de sus vidas. Nuevamente seamos todos bienvenidas y bienvenidos a este culto virtual. Que el Señor les bendiga. Y hoy estamos de fiesta con Jesús. ¿Preparados? Celebrando nuestra vida y la de todos nuestros seres amados, con oportunidades para celebrar también las fiestas del pueblo de Dios. Celebro también porque soy parte del rebaño de Jesús y porque Él me eligió. Celebro porque Jesús y Dios escuchan mis oraciones y están conmigo a través de esas conversaciones. Hay que celebrar porque Jesús siempre está con nosotros. Y porque los niños somos muy valiosos para Dios. Celebramos porque Jesús es nuestro pan espiritual. Hoy no vamos a cambiar de libro, vamos a quedarnos en el Evangelio de Juan. ¿Te acuerdas de los 4 evangelios al principio del Nuevo Testamento? Y aquí tenemos nosotros. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían entre sí. Vendían todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Esto está en Juan 2, 44, 47. Personalmente, este versículo me emociona muchísimo porque vemos a una iglesia que está siempre pendiente de todas las personas y porque es un grupo muy unido que se quiere y alaba a Dios en todo momento. Cuando Jesús resucitó, sus amigos, que eran personas que creían en la fe, sentían una gran necesidad de vivir unidos y formar una comunidad, porque Jesús les había dicho que tenían al Espíritu Santo con ellos, que les llenaba de alegría y les impulsaba a vivir como hermanos. Por eso se reunían con mucho entusiasmo para recordar las enseñanzas y ejemplos de Jesús. Compartían con mucha confianza las alegrías y las tristezas, pues había gran comprensión y respeto entre ellos. Si tenían problemas, juntos buscaban cómo solucionarlos. Dios no quiere que nos quedemos solos, por eso nos dio una familia. Y también nos dio una escuelita y compañeros de escuela. También en el barrio tenemos a nuestros vecinos. Pero también nos dio la oportunidad de tener nuestros hermanos espirituales en la iglesia. Qué cosa tan bonita, ¿no es cierto? Porque nos dio un grupo muy especial en el cual nosotros podemos apoyarnos, porque todos somos parte del rebaño de Jesús. Precisamente por eso, en nuestra hoja de trabajo vamos a reconocer a nuestra iglesia. Vamos a poner el nombre a la iglesia que nosotros pertenecemos, a la cual nosotros asistimos, con nuestra familia posiblemente. Y tenemos que saber que las personas que están allí compartiendo nuestra propia fe son nuestros hermanos también. Nuestros hermanos espirituales. Gracias a Jesús nuestro Salvador. Que tengan una linda semana, mis chicos. Adiós. Cada día yo me siento seguro, eres
Eres tú mi buen pastor, tú me llevas por buenos caminos, a tu lado yo no siento temor, cada día yo me siento seguro. Eres tú mi buen pastor, tú me llevas por buenos caminos, a tu lado yo no siento temor. Jesús es mi buen pastor, soy tu oveja y me llenas de amor, tomado de tu mano, yo seguro siempre voy. Eres tú, Jesús, mi buen pastor. Eres tú, Jesús, mi buen pastor. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y de otras iglesias hermanas que nos siguen a través de esta red social.
Bienvenidos, bienvenidas a aquellos amigos y amigas que nos siguen también para escuchar la palabra de Dios y que están presentes en diferentes partes del continente y de Europa. Este mes vamos a iniciar una nueva serie en la iglesia. Siempre estamos pensando en una nutrición saludable del pueblo de Dios. Siempre estamos pensando, tamizando, discerniendo sobre qué debemos enseñar, sobre qué debemos predicar, para justamente ser responsivos a la realidad de la vida de la iglesia, de los hermanos y hermanas. Por ser palabra de Dios, la que predicamos tiene alcance universal, es decir, puede servirle a usted más allá de donde usted se encuentre. Hoy con la tecnología prácticamente no hay sitio donde no se puede llegar. Iglesia sana, el reino avanza. Esa es la serie del mes de septiembre de este año 2023 en la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, la misma que les invitamos cordialmente a seguir durante todo el mes. Iglesia sana, el reino avanza. Créame que va a ser una excelente experiencia. Empezar diciendo que la Biblia enseña, como todos sabemos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así lo dice el libro de Efesios. Desde esa metáfora podemos concluir que la iglesia la siente, es parte, le duele a nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia, dice el libro de Efesios. Nosotros somos su cuerpo. Esa figura metafórica del cuerpo nos conduce a pensar que si el cuerpo físico, este cuerpo que todos tenemos, si este cuerpo se enferma, el cuerpo místico de Cristo también se puede enfermar. Es decir, una iglesia que enferma es el cuerpo de Cristo enfermo. Este mes, vamos a profundizar en la serie Iglesia sana, el reino avanza, pues se hace urgentemente necesario. Así como el cuerpo físico que tenemos y somos se enferma con enfermedades como la gripe, patologías como la hepatitis, las jaquecas, cáncer y todas esas enfermedades de las que oímos a diario y que algún momento nos toca manejar con ellas más allá de la que sea, así también, hermanos y hermanas, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, suele enfermarse, pero claro, con otra clase de enfermedades. Las enfermedades del cuerpo de Cristo son muchas, son variadas, porque ¿sabe qué? Se ven directamente relacionadas con las problemáticas humanas, pues la iglesia es un colectivo de seres humanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza del cuerpo. El Señor quiere una iglesia viva, sal y luz, madura, una iglesia que le glorifique a Él, una iglesia agente del reino de Dios en la tierra. Pero ¿qué pasa? Pasa muchas veces que la iglesia está enferma y el reino de Dios no avanza. Iglesia sana, el reino avanza. Las enfermedades que dañan el cuerpo de Cristo, yo puedo ser la vacuna. Ese es el tema de predicación de este día domingo. Iglesia sana, el reino avanza, las enfermedades que dañan el cuerpo de Cristo, yo puedo ser la vacuna. En esta oportunidad vamos a meditar en 3 enfermedades que dañan el cuerpo de Cristo, que dañan la iglesia y que frenan el avance del reino de Dios. Control, poder y orgullo. Ese es el tema del día de hoy.
Abramos la palabra de Dios, hermanos y hermanas, en el libro de Tercera de Juan, epístola Tercera de Juan. No nos confundamos, no es el Evangelio de Juan. Él escribió 3 epístolas, Primera de Juan, Segunda de Juan, y vamos a ir a la Tercera de Juan. Tenga listo ahí, Tercera de Juan. Esto de las enfermedades en el cuerpo, antes de ir a leer el texto bíblico, esto de las enfermedades, de iglesias enfermas, era una problemática frecuente, hermanos, en la naciente iglesia del primer siglo. Los apóstoles, los presbíteros, cuidaban de que la iglesia no se enferme, pues muchas malas doctrinas empezaron a salir al final del primer siglo. Muchos escritos que reclamaban ser inspirados circulaban. Habían falsos maestros que empezaron a meter cizaña. Otros que, a pesar de haber estado con los apóstoles, a un momento militaron en la iglesia, nunca fueron de ellos, pues abandonaron la fe y se convirtieron en enemigos de la fe cristiana y en enemigos personales de los apóstoles. Y así podríamos decir muchas cosas más. Pablo escribe algo de esto en 2 de Timoteo capítulo 4, pero sigamos. El apóstol Juan, por su parte, fue un pastor que escribió para advertir a la iglesia sobre el peligro de las enfermedades que podría afectarles. Esto lo podemos ver claramente en sus 3 epístolas. Primera de Juan contra la herejía gnóstica. La segunda epístola en que arenga a los discípulos a permanecer en la sana doctrina. Y la tercera epístola para advertir sobre vicios de personalidad que dañan la iglesia. Vamos ahora sí a leer Tercera de Juan. La palabra del Señor dice así: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Dios bendiga su santa palabra. Qué hermoso. Hermanos y hermanas, esta carta se divide al menos en 4 secciones.
En la primera sección vemos el gozo de un pastor por la fidelidad de un hermano fiel. Este hermano se llamaba Gayo. La segunda parte es el elogio justamente a Gayo por su apoyo a los ministros itinerantes que en esos tiempos viajaban y se desplazaban y tenían la necesidad de ser hospedados. En tercer lugar, vemos en el versículo 9 y 10 el dolor, la indignación del pastor por las actitudes y acciones de Diótrefes. Y en cuarto lugar, vemos unas palabras de recomendación sobre el hermano Demetrio. Así se llamaba este hermano del primer siglo. Bueno, aparecen aquí tres nombres, ¿no? Gayo, Diótrefes, Demetrio. Esta carta habla de ellos. La primera sección, como dijimos, que va del versículo 1 al versículo 4 del texto que hemos leído, habla de el gozo del pastor por la fidelidad de un hermano de la iglesia, de Gayo, así se llamaba este hombre. Empezar diciendo, hermanos, que las cartas cristianas primitivas no eran remotas y solamente eclesiásticas, sino que eran la clase de cartas que se escribían en aquellos días. Las epístolas eran un género de escribir cartas propio en todo sitio y lugar. Y las epístolas de la Biblia son iguales. Juan le escribe a un amigo llamado Gayo. En el mundo del Nuevo Testamento este nombre Gayo era muy común, así como en nuestros tiempos puede ser David, Fernando, Marcelo, Anita, qué sé yo. Bueno, Gayo era un nombre común en el primer siglo. Este era un hombre de los más corrientes y aquí se nos presenta como un hombre que tenía siempre abiertas las puertas de su casa y de su corazón. Qué bonito. Un hombre fiel a la obra, fiel al Señor, un hombre maduro. Dos veces en los primeros dos versículos de Juan, de esta tercera epístola, se usa la palabra justamente, ¿no? La palabra griega agapetos, que quiere decir amado, querido. Se ve que Juan lo quería mucho a Gayo. En este grupo de cartas Juan usa al menos 10 veces de esta palabra. Son cartas muy amorosas, agapetos, queridos, amados. Y hermanos amados, sin duda alguna, que estas cartas son de advertencia y reprensión, lo son, pero van muy cargadas de agapetos, de amor. Deseo este día advertir y hacer cierta reprensión a la iglesia en cualquier lugar donde se encuentre, pero realmente deseo hacerlo con amor, como el apóstol Juan. Espero que el Espíritu me dé esa cualidad hoy y siempre. Bueno, aquí el pastor Juan está interesado también en la salud física como en la salud espiritual de su amigo Gayo, de su amado amigo Gayo. Es decir, Juan era como Jesús. Nunca se olvidaba de que las personas tenemos cuerpos y no solo almas. Y que los cuerpos son importantes. Deseo que estés bien, próspero, sano, le dice, ¿no? Qué lindo. Muchos hermanos se oponen a ministerios de misericordia en las iglesias porque se sienten indignados que hay mucho asistencialismo. Los cuerpos son importantes, hermanos. El hambre, el pan físico, hay que dar al que tiene hambre, por favor. Aquí vemos cómo Juan, al igual que Jesús, ¿no?, se preocupaba por el cuerpo de su amigo. En el versículo 4 habla Juan de la mayor alegría de un pastor, de un maestro. Qué lindo. Es la de ver que sus alumnos caminan en la verdad. Qué lindo, ¿no? Versículo 4. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué maravilla. La verdad no es simplemente algo que asimilamos intelectualmente. Es el conocimiento que llena la mente de una persona y la caridad que reviste su vida. La piedad que le conduce, la fidelidad que le caracteriza. La verdad es lo que hace que una persona piense y actúe como Dios manda. Qué lindo. Qué lindo es ver, hermanos y hermanas, con el paso de los años, a los hermanos y hermanas que siguen el camino de la verdad.
en los pasos de Jesús, en la doctrina que surge de la Biblia bien interpretada, en el seguimiento del Señor, pase lo que pase, preséntese lo que se presente. Y ahí vamos, qué alegría es ver esto. Y Gallo alegraba el corazón del apóstol y pastor Juan. Qué lindo. Hace algunos años atrás, bueno, voy a ser franco, hace exactamente 37 años atrás, el Señor me permitió pastorear un grupo de adolescentes de la amada y querida Iglesia Cristo Redentor allá en Guatemala, ciudad de Guatemala. Y acompañé pastoralmente este grupo durante mis estudios de seminario por 2 años. 2 años. Mis estudios fueron 4, pero 2 años me dediqué a ellos en esta amada iglesia. Y recuerdo que lo hice con amor, con cariño, con disciplina, las enseñanzas, los retiros, los paseos. Y era un grupo hermoso. Bueno, para no hacer largo este cuento, esta narración, en una ocasión vi que alguien en mi muro del Facebook me pidió amistad y ese nombre me sonó conocido, aunque lejano, y cuando entré a ver a su perfil, era una de las chicas del grupo de adolescentes de aquellos años y acepté su solicitud de amistad y recibí el reporte de parte de ella prácticamente 34 años después, 35 años después. ¡Qué bárbaro! Increíble. Y ella me decía, bueno, unos 30 años después, digámoslo así, para ser exactos. Hola, ¿cómo estás? Y claro, ¿cómo estás tú? ¿Qué es de los chicos? Y me empezó a mencionar uno por uno. Y qué alegría, hermanos y hermanas, saber que el 90% de ellos siguen fielmente al Señor. Ahora son líderes en la iglesia y en otras iglesias, maestros de escuela dominical. Hay 2 de ellos que son pastores. ¡Ay, qué lindo! Me llenó de tanta alegría. El gozo del pastor es ver la fidelidad de aquellos a quienes pastoreado por años. Pero desde el versículo 5 y 8 vemos que justamente el apóstol Juan elogia el ministerio, el corazón, el apoyo de Gallo a los ministros itinerantes de ese entonces. Y aquí llegamos al propósito principal de esta carta. Hay un grupo de misioneros que van de camino a la iglesia de la que es miembro Gallo y Juan le exhorta a recibirlos, a darles su apoyo y a despedirlos cristianamente cuando terminen su tarea. Y es que, hermanos y hermanas, la hospitalidad era un deber sagrado en el mundo antiguo. Los extranjeros estaban bajo la protección de Zeuxenius, el dios de los extranjeros, en la filosofía griega. Xenos es la palabra griega para extranjero. De ahí viene la palabra xenofobia, esa actitud contra el migrante. De aquí se deriva. En el mundo antiguo, las posadas eran notoriamente deficientes. A los griegos les disgustaba instintivamente cobrar dinero a cambio de hospitalidad. Y por tanto, la profesión de mesonero era muy poco apreciada. Las posadas estaban sucias e infestadas de pulgas. En el mundo antiguo había un sistema de amistades de hospedaje mediante el cual distintas familias de partes distintas del país se comprometían a darse hospitalidad cuando fuese necesario. Esa relación de familia se prolongaba a través de las generaciones. Y cuando se solicitaba, el solicitante tenía que presentar un símbolo o señal que le identificaba ante su anfitrión como parte del núcleo de familias socias hospedadoras. Algunas ciudades de ese entonces tenían un proxenos, al que acudían por hospitalidad o protección los que tenían que emprender viajes largos. Si el mundo pagano aceptaba la obligación de la hospitalidad, era de esperar que los cristianos la tomaran aún más en serio. ¿Y saben qué? Gallo era un hospedador innato. Era fiel en este servicio, lo que le había hecho ganarse una
buena reputación en las iglesias. Y por eso Juan le dice a su agapetos Gayo, a su amado discípulo, amigo, hermano en la fe: recíbelos a los que van a ir. Si el mundo recibe ciertos códigos, cuánto más los cristianos, porque estos van a predicar la palabra y no han aceptado nada del mundo, del sistema de los gentiles, sino que están esperando que la iglesia cumpla con hospedarles. Y Gayo era un hombre hospedador, era un hombre maduro, era un hombre que sanaba el cuerpo, la iglesia, y permitía que avance el reino de Dios. Pero la tercera sección de esta corta epístola habla del dolor e indignación del pastor por las actitudes y acciones de Diótrefes. Versículo 9 al 10 de tercera de Juan: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Miren quién aparece aquí en la iglesia de Gayo, en esta iglesia que Juan amaba mucho. Ahí sí, en la iglesia de Gayo había muchos hermanos, y entre uno de ellos, Diótrefes. El apóstol y pastor Juan había escrito una carta a la iglesia encomendando este grupo de misioneros que llegarían, pero vemos que este personaje se oponía. Aquí hay algo interesante, escuche. En la iglesia primitiva había un doble ministerio. Estaban los apóstoles y los profetas, cuya esfera no se limitaba a ninguna congregación local y cuya autoridad se extendía a todas las iglesias. Pero también estaban los ancianos, los presbíteros en el original griego, que eran los responsables permanentes y las espinas dorsales de las congregaciones locales. Eran los pastores, los que estaban en la iglesia. En los primeros días de la iglesia esto no suponía ningún problema, porque las congregaciones locales eran todavía en gran parte como bebés, que no habían aprendido a andar por sí mismas y a manejar sus propios asuntos. Pero conforme fue pasando el tiempo, se produjo una tensión entre las dos clases de ministerio, el apostólico y profético y el presbiteriano o pastoral. Conforme las iglesias locales se fueron haciendo más grandes, más fuertes y más conscientes de su identidad, fueron estando cada vez menos dispuestas a someterse al control remoto de apóstoles y profetas o a la llegada de hermanos extranjeros, de hermanos misioneros. Es por eso que en esta carta Diótrefes es el representante de la congregación local. No está dispuesto a aceptar la autoridad de Juan, el varón apostólico, ni a recibir a los misioneros itinerantes. Está tan decidido a que la iglesia local dirija sus propios asuntos que llega hasta echar de la iglesia a los hermanos y hermanas que sí decían: venga, yo les hospedo en mi casa. Diótrefes se enteraba de eso y los expulsaba de la iglesia. Qué tenaz, qué tremendo esto. Diótrefes tenía un liderazgo con 3 enfermedades, al menos 3 enfermedades de carácter que estaban enfermando la iglesia y frenando el avance del reino de Dios. Tenía esta enfermedad del control, del poder y del orgullo. Control, poder y orgullo. Diótrefes no hacía caso de la autoridad apostólica. No se sujetaba al pastor Juan, siendo que Juan fue discípulo directo de Jesús. Le gustaba tener el primer lugar en la congregación y la última palabra. Lo que él decía se hacía, y aquel que no se sujetaba lo mandaba sacando. No recibía a los hermanos misioneros. No estaba dispuesto a que familias de la iglesia hospeden a los misioneros. Es decir, este hombre ya empezó a creerse
no solo de la iglesia, sino de las familias de la iglesia, de los recursos de la familia de la iglesia. Parecía ser que creía que la iglesia era una parcela de su poder personal, donde nadie podía entrar ni meterse. ¡Qué tremendo! Esto sucede mucho el día de hoy, hermanos, en iglesias donde hay un solo pastor, o donde a veces hay una pareja pastoral. Por eso en nuestra iglesia, desde que se fundó hace 28 años, funcionamos con consejo pastoral. Este momento con 3 pastores. Y nos sujetamos a la voluntad de la asamblea de la iglesia cada 2 años. Es la forma en que nos sujetamos a la congregación. Pero esto no es permanente ni común todo el tiempo en todas las iglesias. Esto que acabamos de decir de control, poder y orgullo enferma el cuerpo de Cristo, hermanos y hermanas. Juan está dispuesto a ir a la iglesia, versículo 10, y enrostrar a Diótrefes. Porque miren lo que hacía también, versículo 10, y volvemos a leer. Por esta causa, si yo fuera, dice Juan, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¡Qué tremendo! Sí, está dispuesto a ir a enrostrar a Diótrefes, que hablaba palabras parloteando contra nosotros. Son hombres y mujeres que no tienen ningún problema en desprestigiar con mentiras el testimonio de los apóstoles, profetas, maestros y pastores. No recibía a los misioneros, expulsaba a familias de la iglesia. Hermanos y hermanas, la iglesia enferma cuando hay liderazgos así, cuando hay ministerios liderados por hombres y mujeres así, que quieren tener la última palabra en todo. Ojo, desprestigian con acusaciones y murmuraciones a líderes de la iglesia. Otros y otras que hacen causa común y se unen a ello, en lugar de acercarse a preguntar y hablar, escuchan algo y se unen para darle rienda a eso sin contrastar, por favor. Otros que asumen de tal manera la autoridad que se delega, que luego se creen que ese espacio es de autoridad de ellos. Y terminan siendo parcelas de poder donde nadie puede entrar, nadie puede sugerir. Y cuando alguien les dice algo, entonces ahí queda y ahí me voy y se acabó. Eso habla de que una iglesia está enferma. Cuando un pastor, un líder, un maestro de escuela dominical, una maestra de escuela dominical, un diácono, una diaconisa, un músico, quien sea, tantos ministerios que hay en las iglesias, toma estas conductas de control, poder y orgullo que caracterizaron a Diótrefes y que pasó a la historia del cristianismo de esta manera. Ahí las iglesias enferman, hermanos y hermanas, y el reino no avanza como el Señor quisiera. Pues hay luchas de poder, celos, murmuraciones, envidias, malas caras, y el diablo feliz frotándose las manos por ahí, porque está enfermando el cuerpo de Cristo. Ay, hermanos, qué preocupante todo esto. De esto vamos a hablar este mes. No es posible que pensemos que servir a Dios es sinónimo de controlar vidas, controlar presupuestos, controlar decisiones, controlar sillas, muebles. No es posible enfermar el cuerpo de Cristo con mal ejercicio del poder. El poder que se da en la iglesia es un poder delegado, incluido el del pastor. Se delega para el servicio del Señor hasta que el Señor lo disponga y después vienen otras generaciones. Pero deben ser generaciones bien formadas, con buenas actitudes, no actitudes diotrefescas. No es posible que el servicio en la iglesia nos haga orgullosos en vez de hacernos gratos, agradecidos y humildes para Cristo, que es el Señor de la iglesia. Y sigue y terminamos la carta ya, versos 11 y 12, con estas palabras de recomendación sobre el hermano Demetrio. A pesar de esto que estamos viendo siempre, pero siempre en la iglesia, hermanos y hermanas, hay gente que inspira, que da testimonio no silencioso, pero poderoso de la verdad, del recto proceder. Servicio silencioso y fiel, sin buscar nada a cambio.
siervos y siervas confiables para el ministerio, como este Demetrio que aparece aquí en el versículo 11 y 12. Todo parece indicar que Demetrio llevó esta carta desde donde estaba Juan hasta la iglesia. Recuerden que en esos años no había WhatsApp, no había correo electrónico, no había correo postal, no. Tenían que llevarse las cartas en viajes directos. Y todo parece indicar que Demetrio, este hombre que aparece en el verso 11 y 12 de la tercera epístola de Juan, llevó esta carta de Juan. Este es el llamado a ser como Gayo y como Demetrio, no como Diótrefes. Oremos por la iglesia del Inca, oremos, pues se viene un proceso hermoso y de suma importancia para la congregación, que tiene que ver con la promoción de un nuevo líder o lideresa, pastor o pastora para nuestra congregación. Oremos y que la gracia del Señor nos acompañe. La carta cierra con la amabilidad y cercanía propias de Juan. No voy a escribir tan largo, le dice. Espero verte personalmente, querido Gayo, le dice. Querido Gayo, perdón, y hablaremos cara a cara. Qué hermoso. Y así se cierra la epístola. Hermanos y hermanas, iglesia sana, el reino avanza. Enfermedades que dañan el cuerpo de Cristo. Control, poder, orgullo. Pero sí podemos ser la vacuna. Nosotros, cada uno, porque nosotros somos la iglesia. Primero, revisando nuestra vida. Puede ser que tengamos algo de esto de Diótrefes. Potenciando lo de Gayo, lo de Demetrio, que también sin duda lo tenemos. Pero sobre todo poniéndonos a cuentas delante de Dios este día, para que Él pula y sane las enfermedades de su cuerpo, que es la iglesia, y nosotros, con piedad, temor y temblor, renunciemos a esas malas actitudes, pasiones carnales que posiblemente están dañando el cuerpo de Cristo en vez de edificarlo. Prepare su corazón. Vamos a entrar a la Santa Cena. Jesús pone la mesa y nos dice: ven, siéntate, arreglemos cuentas. Si está en casa, busque pan y vino, que vamos a cenar con Jesús. Renuévame, Señor Jesús. El pan y el vino son símbolos del cuerpo y de la sangre de Jesús. Su cuerpo fue partido por nuestras culpas. Fue sacrificado. Fue roto. Y su sangre fue derramada en la cruz por nuestras culpas. Todo este sacrificio lo hizo para redención, para salvación. Era el único sacrificio, es el único sacrificio que puede al ser humano reconciliarlo con el Padre Celestial por la fe en el sacrificio de Jesús y en su resurrección. Este día, hermanos y hermanas, comamos el pan y bebamos el vino en memoria del Señor. No como un acto religioso meramente, sino guardando una profunda reflexión interna sobre la palabra que hemos oído. Que tú y yo, inspirados en el testimonio de Jesucristo que dio su vida por nosotros sin esperar nada a cambio, inspiremos nuestro seguimiento a Jesús, nuestra fidelidad a Él, nuestro servicio a Él, teniendo actitudes correctas, adecuadas, sin querer controlar todo, sin un ejercicio de poder mundano dentro de la iglesia, sin ningún autoritarismo que destruya el cuerpo de Cristo, sin esa soberbia que ha dañado tantas iglesias. La muerte de Jesús nos recuerda que Él fue el siervo más sencillo y precioso que podía dar su vida por nosotros. Comamos el pan y bebamos el vino en memoria del Señor. Dentro de mi corazón necesita más de ti.
Gracias, Señor. Bendito seas. Sana tu iglesia, Señor. Líbranos de ser parte de patologías de tu cuerpo. Queremos dejar de lado actitudes como las de Diótrefes y queremos aprender y potenciar las actitudes de Gayo y de Demetrio, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, cabeza de la iglesia. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Les invito a que todo el mes veamos la serie, porque va a edificar sin duda alguna a la iglesia del Señor. Dios les bendiga. Gracias a Dios por su palabra en esta mañana que nos ha exhortado para construir juntos esa iglesia sana que anhela profundamente Dios en su corazón. Gracias también, queridos hermanos, por su generosidad, ya que nos permite ayudar a tantas familias que se encuentran en necesidad en estos tiempos difíciles. Los datos de la cuenta bancaria de la iglesia se mostrarán a continuación en su pantalla para que pueda realizar la transferencia de su diezmo y ofrenda. Asimismo, invitarles para que nos encontremos entre semana en el estudio bíblico virtual de los días miércoles. Desde las 6:30 de la tarde, usted puede participar a través del Facebook o a través del enlace de Zoom. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Hasta pronto.